Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amadas hermanas. Esta que les habla es Daisy Canepa, una mujer que está siendo tocada porque Dios es bueno, hermanas, que pues hace esa obra de misericordia y nos va tocando. Lo importante de todo esto es que permitamos que nos toque y que en ese caminar y en ese andar que tenemos con el Señor, pues nos dejemos llevar por Él, nos dejemos llevar por su palabra, seamos obedientes. Y hay un tema que el Señor me lo ha dado muy fresco. Esto ha sido más o menos en el transcurso de una semana, cuando paseaba con mi perro. Yo le doy gracias a Dios porque pues simplemente a veces así, en esas simplezas de la vida, paseando a un animalito, el Señor nos va enseñando. Y yo caminaba con Él y empezaba a alabar al Señor. Empezaba a abrir la boca. A veces yo no sé, yo digo la gente cómo me mirará, ¿no? Que estoy cantando, que estoy alabando al Señor, pero lo hago muy temprano. A veces me ve alguien o a veces no me ve nadie, ¿no? Lo importante es que me vea el Señor. Y tomé conciencia de lo que hablaba, porque me ha pasado que muchas veces estoy alabando al Señor, estoy cantando y como que mi mente está en otra cosa, pero en ese momento tomé conciencia de lo que hablaba y lo empecé a hacer por mucho tiempo, porque yo normalmente me demoro como unos 30, 45 minutos en dar toda una vuelta al lago. Yo tengo un lago en mi casa y doy toda una vuelta y ahí parto mi tiempo. Estoy orando, estoy escuchando la palabra, a veces hago unas llamadas, pero ese día empecé solamente a alabar al Señor y a adorarle, a bendecirlo. Y sentí que era una bendición, no solamente para mi vida, sino que yo bendecía al Señor, que simplemente alabando y adorándole era ese fruto, esas palabras que llegaban a Él. Yo sentía que mi Padre se alegraba, yo podía sentirlo, podía percibirlo, que esas palabras le llegaban a Él como un olor grato a su presencia. Sentía su limpieza, sentía su paz, sentía su confort, sentía su mano que me pasaba y me acariciaba, simplemente alabándole y adorándole. Y bueno, ahí empezó el nacer de este tema, que lo voy a titular Ofrendas al Señor. Y las ofrendas pues sazonadas con sal, ¿no? Así que me gustaría, por favor, hermanas, si me pueden acompañar a Levíticos 2:13. Levíticos 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y repito, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Dice que el sacrificio que el Señor se refería en este pasaje es la ofrenda que los israelitas llevaban al altar. Las ofrendas consistían en alimentos, ya sea de animales o de cosechas, ya que todo lo que ofrendaban era rociado abundantemente con sal. Siempre lo hacían. Antiguamente, pues, la sal era un símbolo del pacto de Dios. Era muy usada en el Antiguo Oriente, era muy usada la sal. Esta en el tiempo de los hebreos, en el tiempo que ellos usaban para el holocausto, era un compromiso que tenían con Dios. Eso simbolizaba un pacto que tenían con Dios, un compromiso de cumplir la palabra bíblica y por ende toda promesa que en ella está contenida. Por otro lado, mediante este pacto con sal, el sacerdote hacía un compromiso de consagrarse solamente con Dios. Era un pacto de sal. El pacto de sal era incorruptible, perduraría para siempre. Para siempre. Eso lo hacían como
como un memorial de que ellos estaban consagrando todo su ser a Dios. Era que ellos le daban todo el honor, toda la gloria, todo solamente era un pacto de compromiso, de lealtad, de fidelidad eterna hacia Dios. Y por eso tenía que ser de esa forma. El Señor pedía ese pacto y tenía que ser con sal. Todo animal o cosecha tenía que ser rociado con sal. Siempre tenía que ser así. Bueno, la sal en el Antiguo Oriente dice que se usaba mucho como pactos para negociaciones también. Ellos, por ejemplo, si querían hacer un contrato o algo, si habían los dos lados, dice que el caballero llevaba una bolsa con sal y el otro lado también llevaba una bolsa y lo mezclaban. Cuando hacían su negocio, ellos mezclaban la sal que tenía uno con la sal que tenía el otro y de esa manera ellos juntaban y hacían un pacto de sal que no se podía romper porque ese pacto era perdurable, era para siempre. ¿Ya? Era como decir una simbolización de lealtad, de permanencia, que la persona que pues quebrantaba eso prácticamente era como la muerte. Ya ellos tenían que una amistad también. O sea, si alguien le invitaba a su casa a una persona y le invitaba a algo, pues tenía que ser con sal. Entonces ellos sabían que había una amistad, sabía que había como un pacto de amistad. Pues es interesante, ¿verdad? Ese pacto de sal, cómo empezaba, todo lo que podía significar para ellos era muy importante el pacto de sal en ese tiempo. También, pues, la sal en ese momento, en ese tiempo, como no habían refrigeradoras, también se usaba como preservador de alimentos. Ya, y le ponían ahí, hacían algo y le ponían con sal, entonces los alimentos perduraban un poquito más. Inclusive hasta la leche también, pues le ponían un poco de sal y la leche sabía un poquito saladita, pero perduraba más tiempo. En una jarra, por ejemplo, ¿no? Perduraba más tiempo. Y haciendo nosotros un paralelo, ¿no? de esto ahora en el Nuevo Testamento, si podemos decir, si nos vamos a Mateo 5:13. Mateo 5:13, por favor. Porque todo esto se tiene que ver con el Nuevo Testamento. Esto es muy importante verlo con el Nuevo Testamento, porque si bien es cierto, ya no hay los holocaustos que se hacían pues con sal y el pacto de sal que había, pero ahora sí el Señor nos da ejemplo lo que somos nosotros como sal de este mundo. Entonces, si nos vamos a Mateo 5:13, vemos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos también acá, la sal, ¿para qué sirve? La sal en ese entonces servía para limpiar las heridas. Si una herida, por ejemplo, podía tener la probabilidad de ser infectada, de quedar infectada, pues le echaban sal y esa herida se sanaba, porque pues era como que le ponían y se cauterizaba totalmente esa herida y quedaba totalmente sana. Entonces, al yo decirles lo de Mateo 5:13, que nosotros somos la sal de la tierra, pero si esa sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros, hermanas, cuando
El Señor nos da este ejemplo en la palabra. Si la sal en ese tiempo de ahí era para preservar los alimentos y para también sanar heridas, se usaba como antiséptico y era buena para la salud. Entonces nosotros, al ser la sal de esta tierra, ¿qué es lo que estamos poniendo, o sea, simbolizando acá? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que si somos la sal de esta tierra, al nosotros estar en este mundo, somos instrumentos de limpieza, somos instrumentos de que si este mundo está corrupto, si este mundo podría estar expuesto a una infección, una persona que esté totalmente mal, que esté en pecado, y nosotros, al ser instrumentos de Dios, al dejarnos usar por Dios, estamos siendo esa sal que venimos a limpiar, que venimos a ser instrumentos de salvación, que venimos a ser instrumentos de sanidad. Puede ser que en un momento podríamos llegar a cauterizar, o sea, puede ser doloroso inclusive esa acción de sanar a alguien, porque las palabras, pues va a haber confrontación con la palabra, pero al final, pues esa herida va a quedar sana, esa persona va a quedar sana, porque va a haber salvación, ¿ya? Y también el mundo cuando está mal, o sea, cuando uno ve, como decís, vamos a hacer luz en medio de las tinieblas, porque al nosotros cumplir nuestro propósito que el Señor quiere, este mundo que está enfermo, vamos a poner como una sanidad, una curación, y también vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Una vez, en el tiempo antiguo, no volviendo, una vez que la sal perdía su beneficio, su cualidad, dice que también lo ponían para que lo echaban a la tierra para que en el tiempo de frío pues se deshiele el piso y la gente no se pueda resbalar. Entonces ayudaba mucho en eso, en la parte cuando había nieve, cuando había hielo, y entonces lo echaban y se deshielaba el hielo y así evitaban caídas. Después también se usaba para la fertilidad, para la tierra, para ayudar a la fertilidad de la tierra. Y también se echaba en el muladar, en el basurero, para evitar tanto mal olor, ¿no? O sea, esa descomposición pues ayudaba a que no sea tan fuerte el olor, ¿ya? Eso es lo que pasaba también. Y eso es lo que nosotros ese es el paralelo que Jesús va haciendo con nosotros cuando hay una inmundicia, hay una peste de pecado, pero ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo? O sea, nosotros al ser usados con ese propósito de ser sal para la tierra, vamos sanando, vamos limpiando. Puede haber corrupción, podemos estar en medio de las tinieblas, pero ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al ser sal, vamos a ser instrumentos de sanidad, de salvación en las manos de nuestro Señor. Y bueno, también al último, cuando perdía totalmente, definitivamente todas sus cualidades la sal, pues lo que pasaba era que era echada al muladar, ¿no? Porque ya no servía para nada, absolutamente para nada. Igualmente nosotros, ¿no? Si perdemos al nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el Señor? Y estamos con todo el entusiasmo, con todo ese fulgor de predicar la palabra. Y si una persona, un hijo de Dios pierde eso, entonces ¿para qué servimos al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser echados pues al muladar y no vamos a servir para nada. O sea, es prácticamente el día que muramos, pues vamos a ir al infierno, ¿no? Si por favor podemos ir a Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Ok. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, hermanas, nosotras cuando hablemos, cuando compartamos, siempre estemos conscientes de que tenemos que hablar la palabra pues con verdad. La palabra tenemos que hablarla con gracia, con integridad, con veracidad, correctamente, tratando a la persona que está frente a nosotros como quisiéramos que nos traten a nosotros, que nuestro sí siempre sea sí, que nuestro no sea no, que seamos personas de verdad, que seamos personas que también nos controlemos, que tratemos a las personas con misericordia. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es una palabra sazonada con sal, que hablemos con gracia. Eso es lo que quiere el Señor. Y justamente al comienzo, cuando les decía que alababa al Señor y le adoraba, se me venía esa palabra, mis palabras, Señor, para ti sazonadas con sal, como tú quieres. Y le cantaba al Señor y lo hacía con esa, siendo consciente de todo lo que le estoy diciendo, que le agrade a Él, totalmente a Él, sin pedirle cosas, porque a veces uno le aborda al Señor simplemente pidiéndole y pidiéndole. Y es verdad, hay un espacio en nuestra comunión, en nuestro momento con el Señor, hay un espacio que uno tiene que tener rogativas, hay un espacio que uno debe de tener acciones de gracias. Pero qué hermoso es cuando solamente le adoras a Él también, cuando le dedicas a Él su tiempo, cuando le hablas a Él y le dices todo lo que Él es, su naturaleza, confesar su nombre, decir lo que Él es. Eso es algo que verdaderamente cuando uno lo practica nos llena, nos alegra el espíritu, y yo creo que de alguna forma es como que el Señor también recibe esa alabanza, ¿no? Es algo que está confesando, estamos confesando su nombre y Él lo recibe, así como Él recibía ese holocausto en la antigüedad, cuando Él recibía y lo recibía como un olor agradable a Él. Él también recibe nuestra adoración como un olor agradable. Es un sacrificio de labios que confiesan su nombre. Entonces Él lo huele, lo percibe, lo recibe, y lógicamente eso va a tener una reacción. Nosotros estamos dándole y Él lógicamente va a ver algo ahí. Y lo que Él da, lo primero que vamos a sentir es paz. Es paz, y después vamos a sentir gozo, vamos a sentir su amor, vamos a sentir su fortaleza. Pero empieza con ese fruto de labios y que sea sazonado con sal. Lógicamente nosotras tenemos que estar sanas también para poder adorarle, para poder darle, para que Él pueda recibir. Ahí voy a esta parte. Nuestras palabras deben de ser saladas. Nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, que purifican y preservan. Yo me acuerdo mucho cuando empecé a leer esto, ¿no? Y decía, nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, nuestras palabras tienen que ser saladas. Pues viendo en el lenguaje y lo que estoy hablando ahora, ¿no? Y se me venía como en nuestro país, en mi país sobre todo, yo no sé si eso será en todos los países, pero en Perú, donde yo nací, pues a una persona salada se dice que es una persona que tiene mala suerte, que le va mal. Y mucha gente, pues, sobre todo la gente que practica pues las ciencias ocultas y todo eso, ellos hacen sus ritos, sus cosas con sal, para salarlos, para maldecirlos, para que le vayan mal. Y miren cómo el enemigo ha trastornado esto, aunque es parte del antiguo Oriente, pero igual, o sea, si uno se le hace el paralelo y uno va viendo lo que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, lo que significaba que nuestra boca sea sazonada con sal, lo que significaba para Él que una comida esté con sal,
y que ese holocausto sea totalmente lleno de sal. Entonces, y cómo uno va aprendiendo todo lo importante que es verdaderamente que nosotros somos sal, que en nosotros haya sal, y cómo el mundo nos ha engañado, o cómo hemos sido por las tradiciones o por lo que nos han podido contar. Nosotras hemos sido pensando que la sal es algo malo para nosotros, si decimos que nuestras palabras sean con sal, o que esta persona está salada. Y no, en realidad delante del Señor es bueno que nosotras tengamos sal dentro, que nosotras seamos la sal de esta tierra. Dice en el Salmo 141, 2 al 3. Salmo 141, del 2 al 3. Del 2 al 3. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Qué importante, hermanas, es esto. Cuando el Señor, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos habla de la sal, se refiere muchísimo a nuestra boca. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? La gracia que podamos tener en nuestros labios. Y aquí, en el Salmo 141, cuando nos habla, suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, mi oración como un sacrificio, como que el Señor lo va a oler, lo va a percibir, lo va a recibir. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, todo lo que yo haga sea pues como una ofrenda, ¿no?, al Señor. Todo lo que yo estoy haciendo en mi humanidad, pues el Señor lo va a recibir. Y ahí nomás, ahí es como que el Señor nos habla de la boca. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Qué importante es esto, hermanos, que todo sacrificio verdaderamente va tan ligado a los labios, a la boca, a lo que uno hable, a lo que uno confiese. Y en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, hermanas, cuando estemos delante del Señor, estemos conscientes de que estamos lavadas, purificadas y limpias delante del Señor. Nuestra boca también limpia, purificada, ya habiendo sido, como decir, desinfectadas, ¿no? Porque así se usaba. En el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes hacían eso, lo limpiaban era una forma de purificar el holocausto, al cordero, a la vaca, a lo que ellos usaban, ¿no? Al carnero, inclusive a las cosechas que ellos podían hacer, pues ellos lo limpiaban y lo purificaban con sal. Entonces nosotras, que somos sal de esta tierra, tenemos que ser purificadas, ¿no?, con esa sal. ¿Y cómo vamos a ser purificadas? También por nuestra boca? Lo que hablemos tiene que ser puro, tiene que ser santo, no nos tiene que contaminar, no, porque acuérdense que lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestra boca, que es lo que hay en nuestro corazón. Entonces esto es muy importante, amadas hermanas, que estemos conscientes de lo que estamos ofreciéndole al Señor, que es lo que salga sea de un corazón puro, un corazón limpio delante de Él. En Hebreos 13:5 dice, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres Hebreos 13:15. Perdón. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, hermanas, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él mismo.
por Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y bueno, acuérdense que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Entonces vamos a ofrecerle ese fruto de labios que confiesan su nombre. Y se lo vamos a ofrecer siempre. En Marcos 9, 49, 50. Marcos 9, 49, 50. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Acuérdense, hermanas, que el tener sal en nosotras mismas va a ser algo que nos va a purificar, ¿no? Simbólicamente hablando, la sal nos limpia, la sal nos desinfecta, la sal nos va a ayudar a mantenernos puros, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? ¿Qué es lo que va a producir? Tener paz los unos con los otros. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya presentemos ese cuerpo en sacrificio vivo. La sal va a ser pasada por el fuego. ¿Ya? Y nosotros vamos a ser pasadas por el fuego. Siempre va a haber la prueba, siempre va a haber eso, hermanas. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a hacer sacrificios. Vamos a hacer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y dice que al pasar por el fuego, la sal no se quema ni pierde su sabor. Cuando estamos bien saladas, hermanas, cuando estamos entendiendo que somos sal de esta tierra y que llevemos sal en nosotras mismas, cuando pasemos por ese fuego, la sal tiene esa peculiaridad que la sal no se quema, no se va a quemar y tampoco va a perder su sabor. Entonces vamos a pasar la prueba, pero si estamos bien, pues no vamos a perder ni el sabor ni la esencia de lo que somos, esas hijas de Dios. ¿Cómo ser sal de la tierra? ¿Cómo tener sal en nosotras mismas? Según Marcos 9:50. ¿No? Según Marcos 9:50, que dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cómo ser sal de esta tierra y cómo tener sal en nosotras mismas? No se necesita mucho, hermanas, porque un poco de sal es suficiente para darle sabor a los alimentos. Un poco de sal que nosotros tengamos, que nosotros demos, va a cambiar mucho. Un poco de amor que demos va a ayudar. Un poco de una palabra. Dice que la palabra a su tiempo, la respuesta a su tiempo, cuán buena es. Una palabra a su tiempo, cuán buena puede ser a una persona. No necesitamos llenarle de pues, todo un sermón, sino simplemente la palabra a su tiempo. Esa palabra sazonada con sal a su tiempo, cuán buena puede ser para alguien. Comprometernos con la reconciliación. Si nos vamos por favor a Mateo 5:23,
24. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Okay? Si nosotros acá tenemos una ofrenda al Señor, ese fruto de labios que confiesan su nombre y esas palabras sazonadas con sal para nuestro Señor, dejemos eso. Para el Señor primero es reconciliarse con el hermano. Para el Señor primero es que tengamos paz los unos con los otros. Eso es tener paz, eso es tener, sal en nosotros mismos. Trabajar por esa paz. En Mateo 5:29 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso está en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. Eso es parte de tener paz yo siempre diciendo paz. Eso es parte de tener sal en nosotras mismas, que seamos pacificadoras. Vamos a estar haciendo esa labor y vamos a estar siendo sal de esta tierra. O sea que el uso mencionado de la sal en los evangelios del Señor Jesucristo, es el sanador y el antiséptico, o sea, el que limpia, el que sana, ¿no? El que va a purificar, el que va a limpiar. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando hablaba que somos sal de esta tierra, cuando decía que tengamos sal en nosotros mismos. Así que cuando nosotras también vamos y hacemos el trabajo de pacificadores, si por ejemplo hay alguna situación que no necesariamente nosotras tengamos mayor culpa o simplemente hay una falta de comunicación y ha habido un distanciamiento, entonces nosotras al dar ese primer paso, al bajar la cabeza, al humillarnos, y no es que estemos humillándonos, a veces uno como que lo ve como que, ay, ¿cómo me voy a humillar? O como que nos cuesta, ¿no? Pero es tan importante eso, porque si somos conscientes de el beneficio espiritual que estamos haciendo o el arma que tenemos en nuestras manos al nosotras ir y dar ese primer paso o pedir perdón o humillarnos o como lo quieras llamar, pero cuando damos ese primer paso para la reconciliación o para la paz, estamos quitándole las armas al enemigo. Porque el enemigo verdaderamente cuando hay una persona que está cautiva, es una persona que está con una raíz de amargura o con un fastidio o siendo de alguna forma sumida en ese fastidio, en esa cólera o atormentada en los pensamientos, cuando uno va y hace la labor de sanidad, o sea, hacemos la labor que nos dice el Señor, ¿no? Que somos sal de esta tierra y estamos actuando en eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esa persona va a bajar todo lo que tenía, todo ese fastidio, todo ese tormento que tenía, simplemente al uno dar ese primer paso o al uno poderle sonreír o a uno darle la atención, entonces se baja las armas y siempre, pues de alguna forma el enemigo está atrás de todo eso, dando tormento, dando fastidio, ¿no? Entonces se le quita las armas al enemigo cuando uno da ese paso de ser pacificadores, ¿no? Y seremos llamadas hijas de Dios. No nos olvidemos, hermanas, de Levíticos 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Ya? Así que no olvidemos que simbólicamente hablando, la sal pues va a ser nuestras palabras,
Ya, eso tiene que ver mucho con nuestra boca, lo que hablemos, lo que confesemos, ese fruto de labios que confiesan su nombre. Así que mis hermanas, les animo a que siempre examinemos, seamos lentas para hablar, seamos rápidas para oír, pero lentas para hablar, tardas para airarnos. ¿Ya? Y vamos a ser hijas de nuestro Padre que está en los cielos. Sean bendecidas, sean edificadas, sean confortadas, sean llenas y seamos llenas del conocimiento de nuestro Dios para que el carácter de Jesucristo sea formada en cada una de nosotras y andemos por este mundo sabias y piadosamente, hermanas. Bendiciones.